En toda la Biblia hay historias que desafían nuestra comprensión, pero pocas son tan impactantes como la del rey más poderoso del mundo, reducido a vivir como una bestia, un gobernante soberbio, un sueño profético a un juicio divino. Y finalmente, una restauración que revela la misericordia y el poder de Dios. Hoy exploraremos la increíble historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia que perdió la razón y vivió como un animal. Veremos el contexto histórico, analizaremos los versículos bíblicos clave, profundizaremos en el significado psicológico de su extraña transformación y descubriremos el mensaje espiritual que Dios nos deja a través de este relato para nuestros tiempos. Nabucodonosor II fue el monarca más influyente del imperio neobabilónico. Su reinado, que duró aproximadamente desde el año 605 hasta el 562 a.C., convirtió a Babilonia en una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo, famosa por sus muros colosales y sus legendarios jardines colgantes. Las crónicas babilónicas y otros registros históricos confirman su carácter implacable, su enorme ambición militar y, sobre todo, su desbordante orgullo. La Biblia captura la esencia de su ego en una sola frase, registrada en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. El rey, contemplando su obra, se preguntó a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta pregunta revela la raíz de su caída, la creencia de que todo su poder y gloria provenían de él mismo. El capítulo 4 del libro de Daniel nos relata un sueño que perturbó profundamente al rey. En su visión, vio un árbol inmenso que crecía hasta tocar el cielo. Era tan grande y frondoso que daba fruto abundante y ofrecía sombra a todas las criaturas. Los animales del campo vivían debajo de él y las aves anidaban en sus ramas. Era un símbolo de poder, protección y prosperidad. Pero de repente, un vigilante, un mensajero del cielo, bajó y gritó con fuerza: «Cortad el árbol y desmochad sus ramas». Sin embargo, la orden no era destruirlo por completo. El mensajero celestial especificó: «Andejad en la tierra el tronco de sus raíces, atado con una cadena de hierro y de bronce entre la hierba del campo». El sueño se volvía aún más extraño. El mensajero continuó diciendo que su corazón de hombre será cambiado y le será dado corazón de bestia, y 7 tiempos pasarán sobre él. La interpretación que más tarde daría el profeta Daniel era una advertencia directa y aterradora. En el árbol representaba al propio rey Nabucodonosor. El sueño anunciaba que perdería la razón, su humanidad, y viviría como un animal salvaje durante un periodo de 7 tiempos. El mensaje era claro: la soberbia tiene consecuencias devastadoras. El profeta Daniel, con gran pesar, interpretó el sueño y le rogó al rey que cambiara su camino. Le instó a humillarse ante Dios, a practicar la justicia y a mostrar misericordia con los oprimidos, con la esperanza de que su castigo pudiera ser pospuesto. Pero Nabucodonosor, embriagado por su propio poder, ignoró por completo la advertencia divina. Un año después, el juicio anunciado se cumplió. Mientras caminaba por el Palacio Real de Babilonia, contemplando la magnífica ciudad que había construido, su orgullo alcanzó su punto máximo. Fue entonces cuando pronunció las fatídicas palabras: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?» Apenas había terminado de hablar, una voz retumbó desde el cielo, declarando el juicio sobre Elan. En ese mismo instante, la profecía comenzó a hacerse realidad. Según relata el libro de Daniel, Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, perdió su trono, su palacio y su mente. Vivió entre las bestias del campo, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba cada noche con el rocío del cielo. La descripción es gráfica y sorprendente. Su cabello creció como plumas de águila y sus uñas se hicieron largas y afiladas como las garras de un ave. El versículo 33 de Daniel 4 lo confirma. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Desde una perspectiva histórica y científica, lo que le ocurrió al rey tiene un nombre. Psicólogos y psiquiatras lo llaman zoantropía clínica o licantropía, un trastorno delirante muy raro en el que una persona cree firmemente que se ha transformado en un animal. A lo largo de la historia, ha habido casos documentados de personas que, bajo este delirio, caminan en 4 patas, comen hierba o imitan los sonidos y comportamientos de diferentes animales. Esta condición encaja perfectamente con la descripción bíblica. Sin embargo, la Biblia va más allá de un simple diagnóstico médico.
deja claro que esto no fue solo una enfermedad mental espontánea, fue ante todo un juicio y una disciplina directa de Dios para quebrantar el orgullo de un hombre que se creía un dios. Este evento tiene un profundo significado tanto psicológico como espiritual. Desde la psicología sabemos que el orgullo extremo, el narcisismo patológico, puede llevar a una peligrosa desconexión de la realidad. La sensación de omnipotencia y autosuficiencia hace que la persona deje de percibir sus propios límites y los de los demás. Esta burbuja de ego, cuando estalla por una pérdida de estatus o un golpe a la autoestima, puede provocar episodios disociativos graves. La mente, incapaz de procesar la caída desde una altura tan elevada, se quiebra como un mecanismo de defensa. Espiritualmente, la historia de Nabucodonosor es una poderosa alegoría. En la Biblia, cuando el ser humano se exalta a sí mismo por encima de Dios, su propia naturaleza se corrompe, el pecado nos degrada. La soberbia nos animaliza, nos hace perder la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados. Nabucodonosor se convierte así en un símbolo universal de lo que ocurre cuando el ser humano intenta ser el Dios de su propia vida, ignorando al verdadero creador. Pero la historia no termina en la degradación. Después de que pasaran los 7 tiempos, que muchos teólogos interpretan como 7 años, algo cambió. El texto bíblico dice que Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo. En ese simple gesto de humildad y reconocimiento, su razón volvió. El versículo 34 de Daniel 4 es uno de los más hermosos de la Biblia. El propio rey narra a más al fin del tiempo. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. No solo recuperó la cordura, sino que fue completamente restaurado. Recuperó su reino, su dignidad y Ypsilon. Según el relato, su majestad fue aún mayor que antes, pero esta vez gobernaba con un corazón transformado. Un corazón que había aprendido la lección más importante de todas. ¿Qué mensaje nos deja esta increíble historia hoy? Primero, que el orgullo nos aleja de Dios y nos acerca a la ruina. La Biblia es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Segundo, nos enseña que la disciplina de Dios no es para destruir, sino para restaurar. Nabucodonosor no fue aniquilado, fue corregido, purificado y levantado de nuevo. El amor de Dios a veces se manifiesta a través de pruebas difíciles que buscan nuestro bien. Y tercero, nos revela que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, la riqueza o la autosuficiencia, sino en reconocer nuestra total dependencia de Dios. La historia culmina con la propia declaración del rey, transformado en Daniel, capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Si Dios pudo transformar al rey más orgulloso y poderoso de la tierra, también puede cambiar cualquier vida que se humille ante él, sin importar cuán perdida o quebrantada esté. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato antiguo, es un recordatorio eterno y poderoso de que la soberbia destruye, pero la humildad restaura. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.